¿Cómo están todos? Feliz tarde. Bienvenidos a Colombia. Estamos en la conciencia del mapache. Entonces, en la tarde de hoy tenemos un invitado especial. Ya hemos tenido un mes lleno de murciélagos, hablando de murciélagos. Entonces, el invitado de la tarde de hoy también nos va a hablar de estas increíbles criaturas. Aprovechando que estamos en el mes de los murciélagos y en medio del Festival de los Murciélagos que se realiza en toda Latinoamérica. En Cartagena de Indias ya estamos en su tercera versión y parte de todas estas actividades que se hacen en torno a estos guardianes de la noche, vamos a tener una charla muy chévere acerca de estas especies. El título de la charla de hoy es Al vuelo de noche, historias de murciélagos. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy es el profe Hugo Mantilla Meluc, así que esperamos que disfruten y estén al tanto y muy atentos de todo lo que el profe les va a comentar. Entonces, hablando un poquito para presentarles quién es el profe Hugo. El profe Hugo Hola, es un biólogo graduado con honores de 2 programas doctorales en evolución sistemática y geografía y ciencias de la Tierra de la Universidad Tecnológica de Texas. El profe es uno de los investigadores que más ha contribuido al entendimiento y conservación de la biota en Colombia, siendo gestor de proyectos de convergencia entre la academia, la institucionalidad y la comunidad. Es fundador y ha sido presidente y vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Es actual vicepresidente reelecto de la Sociedad Colombiana de Zoología, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, miembro de la Comisión Ramsar de Colombia, representante de las organizaciones suramericanas ante el Steering Committee y director electo del Comité Científico y de Conocimiento y Saberes de la Alianza para las Montañas en las Naciones Unidas. Es miembro del Grupo de Expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y su Fuerza de Acción sobre Áreas Protegidas. El profe Hugo es miembro de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, coordinador de la Plataforma Informática de Servicios Climáticos Implementados a Salud y representante al Nodo de Cambio Climático del Eje Cafetero como científico revisor del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. El profesor Hugo Mantilla es director del Centro de Estudios de Alta Montaña y curador de la colección de mamíferos de la Universidad del Quindío, donde es profesor investigador del programa de biología. Recientemente galardonado por sus contribuciones a la Universidad del Quindío, premio que se suma a más de 12 reconocimientos internacionales que incluyen la medalla al mérito ambiental y social Barón Alexander von Humboldt del Gobierno de la República Federal de Alemania, el Oliver Pearson Award de la American Society of Mammalogists, el Carl Kaufman Award del International Symposium on Bat Research, el primer premio de la Sociedad de Genética de Texas y el primer premio de la mejor aplicación analítica del Environmental System Research Institute, entre otros premios. Su trabajo incluye el asesoramiento a los ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación y Minas y Energía, el Departamento de Planeación Nacional, la Procuraduría General de la Nación y científico aliado del Instituto von Humboldt y asesor del Sistema de Parques Nacionales Naturales. En verdad nos sentimos bastante emocionados y muy agradecidos que el profesor Hugo Mantilla esté con nosotros en este espacio y nos pueda brindar todos sus conocimientos, pues con toda esta experiencia nos sentimos muy agradecidos de tenerlo aquí. Entonces, bueno, profe, usted termínanos de encantar con estas increíbles especies, con los murciélagos, que en verdad estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder llevar el conocimiento de estas criaturas a todo público. Entonces, nuestros lives, de hecho, y nuestras actividades también están dirigidas para niños, para adolescentes, están dirigidas para cualquier público, para que todos podamos conocer mucho más acerca de nuestra biodiversidad y el papel tan importante que cumplen en los ecosistemas. Profe, la bienvenida y bueno, es tuyo el panel de la conciencia del mapache. pues la emoción es mía, Angie Natalí. Los felicito como fundación por todas estas iniciativas tan bonitas que tienen y sobre todo tan importantes. Le comento al público general que con Angie Natalí estuvimos
intentando muestrear murciélagos ahí en la Ciénaga de la Virgen y Juan Polo, en la construcción del primer y hasta ahora único plan de manejo que hay para, es una especie de murciélaguito, el murciélaguito carilargo del Caribe. Y no, pues un saludo muy especial a la gente de Cartagena, a todos los compañeros y compañeras de nuestra región Caribe y de todo el país que nos están escuchando. Y pues como tú lo has mencionado, he tratado de hacer una charla que tenga esa combinación de elementos, pues que los expertos en los murciélagos seguramente van a encontrar que están ahí, pero es una charla que está diseñada también para el público en general, y la idea sí es lo que tú has dicho, de fascinarnos un poco con estas criaturas y de contar tal vez algunos aspectos que no son tan comunes incluso para los investigadores que tenemos en el Quibdó. Uy, está escuchando un retorno. Sí, aló, ahí mejoró. Bien, pues que no son tan comunes a veces para los investigadores que trabajamos sigo escuchando el retorno, pero vamos a ver. La charla se llama El vuelo de la... Profe, tiene el Facebook tal vez encendido, el Facebook Live, ¿no? No creo. Pues déjame, yo voy a intentar mirar. A ver, ocultar no, creo que no. Ah, espérate un ratito. A ver, vamos a ver. Vamos a cerrar esta otra ventana. Vamos a ver si ahí mejoró. Sí, sí. Bueno. Creo que sí. Qué pena con Yo ustedes. lo escucho muy bien. Bueno, eso está muy bien. Ojalá todos me estén escuchando muy bien. Voy a intentar volver a compartir la pantalla. Y en ese momento estoy a tu disposición porque no me veo. A ver. Listo, profe, no se preocupe. Bien, el título de la charla, les decía, se llama El vuelo de la noche, historias de murciélagos. Y yo estaba pensando en cuál era la mejor manera de aproximarme a los murciélagos y quise reunir como aquellos elementos que todo el mundo podría asociar a un murciélago. Y uno de esos elementos que es tal vez el más bonito y el que tiene más historia de fondo es el tema de la noche. Los murciélagos son seres, de pronto dentro de los mamíferos, los que mejor han podido adaptarse a este ambiente que impone increíbles retos. Por ejemplo, para nosotros los primates que somos muy visuales, somos animales que vienen del mundo arborícola, donde la visión es súper importante para moverse en ese mundo discontinuo, pues la noche nos representa incluso muchísimos temores, el no ver, y tal vez de ahí vengan derivados algunos de las prevenciones que muchas personas tienen frente a los murciélagos al asociarlos como típicos habitantes del mundo nocturno. Pero yo espero a través de mi charla más bien transformar esa percepción que se puede tener un poco distante de los murciélagos y convertirla en admiración a través de toda la historia evolutiva que ha adornado a este grupo. Entonces, de ahí viene el título. ¿Qué es lo que la noche nos ha regalado no solo a los murciélagos, sino en general a todos los mamíferos? Es una historia que es común. Y muchas veces para poder contar la historia bien le toca a uno irse un poco atrás. Entonces, esto es lo que yo espero que no pasarme del tiempo. Voy a contarles primero cómo es que se arma un murciélago en términos evolutivos, cuál es el tema del vuelo, que es una característica muy importante, única dentro de los mamíferos, el vuelo impulsado en los murciélagos. Otra característica súper importante que es el modo de navegación que tienen los murciélagos, que es a través de un sistema de radar parecido al que utilizan las torres de control que mueven el mundo aéreo en el mundo, o los submarinos. Hace 2 días salió una publicación de un fósil en el que se encuentra el murciélaguito más viejo del que tenemos noticia que tiene este sistema de navegación. Hace 50 millones de años los murciélagos aprendieron a moverse a partir del eco. Y luego voy a hablar sobre algunos aspectos relacionados con la diversidad de los murciélagos, qué beneficios nos tiene esa diversidad, y voy a cerrar con un tema que seguro es de interés de todos,
y es la participación que tienen los murciélagos en el tema de la vigilancia ambiental. Entonces, como les dije, toca echar el cassette un poco para atrás, rebobinarlo, y yo quisiera mostrarles acá, esta es una versión simplificada de lo que es el mapa de la historia de nuestro planeta, de la vida en nuestro planeta. Esto es lo que se llama una tabla estratigráfica, y ahí nos marcan los puntos que son más importantes en la historia de la evolución de lo vivo en este planeta. Muchos de ellos asociados a cambios muy fuertes que ha tenido el planeta y que van asociados también a extinciones masivas. Una extinción masiva corresponde a aquellos eventos en los que los retos que imponen esos cambios han cobrado la vida de al menos el 75% de las especies que conocemos. Entonces son eventos que se pueden imaginar ustedes que son muy fuertes. Y los que tengo señalados ahí con un cuadrito son los dos eventos que me parecen más importantes a mí en la configuración de lo que es un murciélago. El primero ocurre hace muchísimo tiempo, hace como 300 millones de años en el Pérmico, y el segundo ocurre en el intercambio entre el Cretácico y el Triásico, y el Terciario, que es el momentum en el cual se extinguen los dinosaurios. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la historia de los murciélagos. Para ponerlos un poquito en el contexto de qué ocurrió hace tantísimo tiempo, en el Pérmico aparecen dentro de los primeros organismos que logran colonizar la tierra firme, los organismos terrestres. Recordemos que la vida se origina en el mar, y hace unos 300 millones de años en el Carbonífero, traspaso al Pérmico, empieza a colonizarse la tierra, y el Pérmico está asociado a unos fuertes cambios relacionados con el clima. En el fondo del mar hay unas moléculas que tienen contenido el CO2, y ese CO2 se liberó de forma masiva, y esa descarga grande de CO2 alteró el clima, creando algo parecido a lo que tenemos hoy, que nos preocupa tanto, que es el cambio climático, y es que había periodos increíblemente calientes a los que proseguían periodos increíblemente fríos, y eso es un reto para cualquier tipo de especie. Y uno de los grupos que logró superar a través de una estrategia bastante particular este punto son los mamíferos o los protomamíferos de ese tiempo, de los cuales estamos viendo uno aquí en la pantalla. Ese grupo de reptiles se llama los sinápsidos, y nosotros todos derivamos de este grupo, son los tatarabuelos de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo importante de ese momento del Triásico? Que nos dejó un primer regalo a todos los que derivamos de este grupo de los sinápsidos, y es que nosotros, a diferencia de otros reptiles que existieron en ese momento y otros organismos, otros anfibios, nosotros podemos regular la temperatura. Pero eso lo hacemos a un costo energético, de que tenemos que estar consumiendo constantemente alimento para poder mantener el metabolismo, unos metabolismos muy altos, constantes y funcionando para poder tener esa temperatura estable. Entonces miren ustedes que es una característica que no está tan ampliamente distribuida en los vertebrados, está concentrada en algunos grupos, por ejemplo las aves. Se sospecha que algunos de los dinosaurios que dieron origen incluso a las aves podían tener esta característica, pero definitivamente los sinápsidos y los mamíferos, y obviamente los murciélagos, tenemos esa característica de tener unos metabolismos muy altos. Ya vamos a ver qué tiene que ver eso con nuestra historia. Pues les presento aquí un sinápsido. Esa vela que ustedes ven ahí atrás en este dimetrodón es una de las estrategias que utilizaban estos organismos para hacer esa regulación térmica. Obviamente en ese momento el planeta se veía diferente, había un único continente que se llamaba Pangea, seguro algunos de ustedes han escuchado hablar de esto, y era un continente que imponía increíbles retos en términos climáticos a los organismos. ¿Qué pasó? Que mientras nosotros teníamos que consumir mucha cantidad de alimento para mantener nuestro metabolismo y nuestra temperatura, los otros reptiles que solo se ponían al sol a broncearse y obtenían energía directa de la radiación solar, pues todo lo que se consumían se les convertía en biomasa, y estos organismos empiezan a crecer mucho en tamaño. Y en la repartición de los bienes de esas ecologías, lo que pasa es que
el grupo del que derivamos nosotros los mamíferos, esos sinápsidos, empezaron a hacerse cada vez más pequeñitos, porque no podían competir con animales como el que estamos viendo acá, como los dinosaurios. Eso llevó a todo el linaje de los mamíferos a hacerse muy pequeñito, a vivir escondidos, y un concepto que quisiera dejarles aquí que se llama el desplazamiento de nicho. Cuando a ti no te va bien en una condición, tú tratas de buscar una condición donde no estés tan competido, donde la situación no sea tan compleja, y ese espacio fue la noche. Entonces, primer mensaje de fondo es que de la noche venimos todos los mamíferos. Y la mayoría de los mamíferos, incluyendo los ancestros de los primates, de donde estamos incluidos nosotros los seres humanos, pues se veían como este animalito aquí en la parte izquierda, derecha, perdón, inferior de la pantalla, que es un animalito, podía ser arborícola o podía ser fosorial, es decir, que se metiera en huequitos, en madrigueras para esconderse, pero todos muy pequeñitos. Este medía como casi un centímetro. Profe, profe, Dime, ¿me escucha? ¿sí? Profe, se disculpe, pero hemos estado viendo que no se ha movido la presentación. Qué Ay, pena. Dios santo, pero ¿por qué tan raro? Sí, hemos estado como tratando No, de entonces, mandarle un mensajito, pero ha estado concentrado. ahí la ves si se mueve, Ahora sí se ve, pero si ahí se puede mueve, colocarla como en presentar en grande acá. ahí está, Ahí, usted no ¿cómo está? entendí la presentación porque aparece como pequeña. Ya le mando una fotito. Ah, espérate a ver, no, pues aquí la tengo en Ahí grande, abajito, exactamente. Ahí, listo. ahí, espérate que No, creo que la no voy a sale. poner en pequeño, no, ahí me avisas cuando ya la vean bien, porque yo no me Todavía veo, parece pequeña. y ahí, Todavía parece que está como en barritas. y No aquí, aparece en grande. a ver, vamos a ver, porque ahí Ah, está en profe, ¿qué pantalla será? completa. Ahí ya debió aparecer. Profe, ¿qué tal si lo cierra y vuelve a abrir la presentación a ver si, Vamos a porque hacer eso. no le está saliendo completo la pantalla. Bueno, voy a ver qué Ahí no pena se con. preocupen. La idea es que podamos ver, entonces vamos a Claro, esperar claro, lo que si, se si dé. no nos queda mucha la cosa. Entonces, a ver, vamos a intentar ver toda la pantalla. A ver, compartamos toda la pantalla y ahora vamos a ir a buscar la presentación. Compartir con toda la pantalla, exactamente. Ya va. Espérate un momentito. Lo pongo aquí, escritorio. Pongámosle aquí más bien el explorador de archivos. Y a ver, presentación acá. Me avisas cuando la veas completa. Qué pena Ya, contigo. ya se ve compartido, ya se ve que va a abrir la presentación. Bueno, bueno, ¿qué tal ahí? Vamos a intentar. Listo, profe. Dele ahí en presentar con. Ahí, ya ahora sí salió. Ahora sí. Ah, Ahora bueno, sí. Profe, listo. entonces dele como para adelante para ver si se mueve. Sí. Listo, perfecto. Se ve que sí. Sí, profe, listo, perfecto. Ahora sí. Estas Entonces eran, ahí lo estas dejo. eran las eh, extinciones masivas de las que le hablaba a todos y a todas. Y estos en cuadritos, la primera es la del pérmico en la que me estoy refiriendo en este momento, donde están estos organismos que son los sinápsidos, y aquí vemos los efectos que el cambio climático tuvo como fuerza selectiva que terminó seleccionando metabolismos muy altos en este grupo de organismos, en los sinápsidos del cual derivamos nosotros. Y si ustedes ven, es una condición pues muy particular que vuelve a aparecer allá muy tarde con las aves, pero todos estos organismos que tienen el solecito aquí necesitan de la energía solar para regular su temperatura. Y eso pasa en estos organismos, como por ejemplo los dinosaurios, ellos
toma la energía del sol y entonces lo que se comen, un dinosaurio se comía 1 kilo de lo que fuera y lo convertía en 1 kilo de dinosaurio. Mientras que nosotros los mamíferos, por nuestro metabolismo, nos comemos 1 kilo de lo que sea y lo volvemos cualquier otra cosa menos biomasa. Eso terminó en que nos hiciéramos chiquitines como este organismo. Y como todos ponían huevos en ese momento, llegó un momento en que ya la cantidad de alimento que le podía poner uno a un huevo tan chiquitico era tan pequeño que el embrión no se desarrollaba y aparecen los organismos que son placentados. Es decir, se termina de constituir lo que somos nosotros. Les decía yo a ustedes que esa competencia ecológica con estos otros organismos que preponderaban en el día nos restringió a la noche, pero la noche nos dejó pues muchos retos que al superarlos nos dejó muchos regalos. Estos son algunos de los regalos que nos dejó la noche. Incrementó nuestra capacidad de percibir las señales del medio ambiente y de procesarlas en cerebros que cada vez fueron más complejos. Y eso incluye visiones mucho más agudas, a pesar de lo nocturno, y sobre todo un sentido del oído muy agudizado y del tacto, con muchas vibrisas, los pelitos y todo esto, y aparece como una capacidad sensorial el utilizar el sonido y en algunas especies el ultrasonido para ya sea captar información del medio en términos de eco o para poder comunicarnos entre nosotros. Pero todo esto lleva asociado un gran lastre, que es una regulación metabólica, o sea, necesitamos ser mucho más cuidadosos con el metabolismo que es muy alto. Y algunos de esos organismos que han mejor podido manejar ese tema son los murciélagos. ¿Qué pasa? En este mundo pues nada se queda quieto y eso que inició hace 300 millones de años, hace 65 millones de años se le acabó la alegría a estos organismos tan grandes como los dinosaurios. Cae un meteorito, oscurece todo el planeta, impide el paso de la luz y eso altera la fotosíntesis. Y estos organismos que tenían que crecer tantísimo, de ser un huevo del tamaño de un balón de fútbol a llegar a medir 20, 30 metros, pues no dieron la talla para poder conseguir los recursos que necesitaban en el ambiente. Y nosotros que nos habíamos vuelto muy optimizadores de la energía, pues fuimos los grandes sobrevivientes. Esto es lo que se ve cuando tú analizas la filogenia de los mamíferos en general y la contrastas con el momento en que desaparecen los dinosaurios. Mira, por ejemplo, lo que ocurre con los murciélagos. El ancestro de lo que fuera un murciélago, que seguramente pues, se veía como otra cosa, radia, decimos nosotros los científicos, se divide, se dispersa, ocupan los nichos que dejaron abandonados los dinosaurios y empiezan a diversificar en diferentes formas, que es lo que significan estas diferentes rayitas de ese árbol filogenético. Entonces, nosotros le debemos muchísimo a los dinosaurios de habernos enviado a la noche. En los murciélagos tenemos varias versiones de lo que es un murciélago, pero todos los murciélagos manejan estos elementos que he querido yo significar de una manera condensada en esta infografía. Tenemos un metabolismo increíblemente alto, somos capaces de regular nuestra temperatura. En el caso de los murciélagos, ese metabolismo alto es uno de los insumos más importantes para poder acceder a un mecanismo de locomoción que es increíblemente exigente en términos de energía, que es el vuelo. Entonces, los murciélagos pueden volar porque tienen ese metabolismo increíblemente alto, como lo pueden hacer las aves que también tienen un metabolismo alto y un control de su temperatura. Pero hay otras condiciones que vienen derivadas de esto, y es que de la noche, y es que se incrementaron las habilidades en la captación de la información sensorial que viene del medio. Dentro de esos, en el caso de los murciélagos, se exacerbó el oído y la producción de ultrasonidos para poder navegar en el medio de acuerdo a una condición de eco. Otro mecanismo que vamos a hablar más adelante que es supremamente importante es que las mismas enzimas que regulan el vuelo, las citoquinasas, son las responsables de la regulación del sistema inmune. Piensen ustedes lo que les pasa cuando, por ejemplo, tienen una virosis o tienen alguna enfermedad infecciosa, pues se sube la temperatura. Eso lo hacen las enzimas que generan la energía para el vuelo. Entonces los murciélagos están ya ahí predispuestos, digamos, a una biología muy particular derivada de esa condición nocturna, que fue posible asumirla por un proceso de selección que llevó a estos metabolismos increíblemente altos.
Esto ha sido exitosísimo porque los murciélagos corresponden al segundo grupo más diverso dentro de los mamíferos en la Tierra, más de 1.400 especies. El problema que tenemos nosotros al tratar de entender cómo se construyó un murciélaguito es que de ese organismo que se ve aquí como cualquier organismo, digamos, trepador de árboles, el que tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, a lo que es un murciélago casi que fue un cambio inmediato. Esto es lo que el mismo Darwin llamó el dilema de las formas intermedias. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos que fueron adquiriendo esas características que les he contado, el vuelo, el metabolismo altísimo, la condición sensorial relacionada con la ecolocación, evolucionaron tan rápido y fueron tan exitosos que cualquier forma que estuviera ahí en la mitad desapareció y deja menos registro fósil y por eso ha sido más complicado encontrar registros de formas intermedias en los murciélagos. Tenemos de la base y tenemos de lo que es un murciélaguito ya consumado en términos de su morfología por lo menos. Voy a hablar un poquito de los sentidos y el sentido más interesante que es el de la audición. Y como ustedes pueden ver, pues nosotros nos vemos físicamente de acuerdo a la importancia que tienen nuestros sentidos. Para nosotros, el elemento más importante en nuestra cara son los ojos, como vemos en el niño o la niña, no sé, lo que hay aquí en el lado izquierdo de la pantalla, en donde tenemos un primate, un Homo sapiens, para el cual la visión es increíblemente importante. Pero si tu sistema, digamos, sensitivo más importante es la audición, pues toda la morfología del cuerpo empieza a ser seleccionada en favorecer ya sea la emisión de esos sonidos cada vez más potentes para que generen un eco más preciso y todo el aparataje de respuesta. Entonces, es claro que nosotros nos vemos diferentes de los murciélagos porque mientras para nosotros el sentido más importante es la visión, para ellos es el de la audición. Y mientras para nosotros el momentum más importante, más activo es el día, para ellos es la noche. Entonces, son organismos que han logrado superar un reto que nosotros, que sigue siendo pues complejo para nosotros. Los murciélagos están dentro de los organismos que perciben, digamos, rangos de frecuencia más altos dentro de los mamíferos y también son capaces de producir un sonido que genera un eco, pues igualmente poderoso. Son solo competidos por organismos acuáticos como los delfines. Pero toda esta historia empieza, esa colonización de esos nuevos nichos empieza a favorecer diferentes organismos. Y yo quiero hacer un alto en este momentum que se llama el Eoceno, hace 50 millones de años. Y ese mapa que está tapado ahí por uno de los primeros murciélagos que conocemos, esta es mi versión dibujada de lo que se llama el Icaronicteris, que es uno de los primeros géneros de murciélaguitos que tenemos en el registro fósil, pues él vivió en este espacio en el que ustedes ven, no hay casquetes polares. Fue un momentum de la Tierra en el que había tantísima energía en el planeta que todo el agua estaba derretida, estaba en forma líquida. ¿Y qué genera eso? Pues genera ambientes que son mucha agua, mucha temperatura, muy boscosos. Había bosques incluso en las zonas polares, en la Antártida había bosques. Y en ese escenario de los bosques, un ambiente discontinuo, piensen ustedes en las ramas de un árbol, pues había muchos organismos en los cuales su mecanismo de locomoción era saltar de una rama a otra. Entre esos también es el momento en el cual aparecen también las aves. Entonces vemos nosotros acá que nosotros de un organismo trepador arborícola se deriva en los murciélagos. El orden en el que han aparecido estos dos elementos que les he comentado a ustedes, el tener un eco que nos permita identificar las formas de las ramas, las presas que consumimos en el ambiente nocturno, que es un mecanismo auditivo, y el desarrollo de las alas que van a permitir el vuelo, pues tienen diferentes maneras de haberse sumado en la historia evolutiva de los murciélagos que conocemos. Hay algunos murciélaguitos que no son capaces de navegar de acuerdo a pistas auditivas. Esos son los murciélagos que un tiempo se llamaban los megabats, los murciélagos grandes, los megamurciélagos de la familia Theropodidae. Pero sabemos ahorita recientemente que filogenéticamente están relacionados con unos chiquitines, que eso sí, incluso su ancestro antes de haber alcanzado el vuelo ya
tenía, digamos, un desarrollo primordial de ese sistema de colocación, como vemos aquí en la diapositiva. Esos son los murciélaguitos de la superfamilia Rhinophalloidea, donde hay 5 familias incluidas: Hipocidere, Rhinonophidae, Crassinycteres. Hay varios murciélaguitos que corresponden a este esquema de adquisición de esas características. Y el otro gran grupo, donde están incluidos los murciélaguitos que tenemos en esta parte del mundo, se llaman los Llangochiroptera, que tiene 13 familias incluidas. Esos murciélaguitos, tanto los Rhinophalloideos como los Llangochiroptera, donde hay 13 familias, son capaces de producir unos ultrasonidos con su garganta, y eso les permite hacer emitir un sonido tan fuerte que rebota un eco muy preciso del ambiente que los rodea. Y obviamente, pues eso es solo una parte de lo que ha sido seleccionado, porque la otra parte son los centros dentro del cerebro de los murciélagos que están especializados en decodificar esa información y convertirla en la toma de decisiones que ellos hacen en cada momento. Entonces, la mayoría de los murciélagos lo que hacen es utilizar su ecolocalización para navegar sobre el dosel de los árboles, emitir el sonido más fuerte que pueden, y lo que rebote el sonido en la parte superior, más alta, por encima de los árboles, si algo rebota es otro organismo volando, que puede ser un insecto que se constituye en la principal dieta de la mayoría de los murciélagos. Entonces, un murciélaguito es un organismo nocturno que desarrolló el vuelo, que desarrolló la ecolocación y que principalmente en sus orígenes se alimenta, y muchas de las especies lo continúan haciendo, de insectos sobre el dosel. Pero hay varias historias. Una de las familias más importantes, o la familia más importante en diversidad que tenemos en esta parte del mundo, resulta que tiene una mutación que no le permite desarrollar una ecolocación tan fuerte, y tiene unas ondas que son bastante amplias, con unas valles y unas crestas bastante separadas. Esas longitudes de onda larga no son tan buenas para navegar largas distancias en el espacio abierto, pero sí son muy buenas para meterse entre los obstáculos del bosque. Y esos organismos, que son los de la familia Phyllostomidae, se caracterizan porque tienen una estructura como una cornetica al frente de la cara que les permite direccionar justamente la ecolocación. Son organismos que lograron encontrar en este espacio múltiples oportunidades y diversificaron. Entonces ellos, en lugar de estar produciendo altos sonidos, más bien fueron seleccionados a favor en tener unas orejas bastante grandes, de estar colgaditos y seleccionar diferentes tipos de piezas. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Que la ecolocación es un elemento increíblemente importante que le ha dejado la noche a estos organismos, a los murciélagos. El otro elemento fundamental de lo que es un murciélago es el vuelo impulsado. Entonces, ese vuelo tiene dos maneras, digamos, de analizarse. Uno podría mirar el vuelo desde la perspectiva anatómica, aerodinámica, vamos a hablar un poquito de eso, pero la parte que tal vez no se ve tanto en la evolución porque no deja un registro fósil, pero que es igualmente importante y tiene otras implicaciones, es la parte fisiológica. ¿Qué tipo de metabolismo necesitas tú tener? Habíamos comentado nosotros al comienzo de la charla que se requiere un metabolismo increíblemente alto para sostener el vuelo como modo de locomoción. Es tan difícil el vuelo en términos de modo de locomoción que en toda la historia de los organismos animales de la Tierra solo ha aparecido en 4 grupos. Está en los murciélagos, está en las aves, está en los pterodáctilos. Este es esos organismos que coexistieron con los dinosaurios y que eran reptiles capaces de volar, bastante grandes algunos de ellos, y en los insectos, en muchas formas de insectos. Pero esto implica una configuración del cuerpo diferente para el vuelo. O sea, uno hace un avioncito de papel y si el avioncito te queda mal, no vuela. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de restricciones de orden aerodinámico para que un murciélaguito pueda volar, y eso se ve manifiesto en su anatomía. Los murciélagos han cooptado las estructuras de sus extremidades superiores, el brazo, el antebrazo y la mano, para conformar su ala. De ahí le viene el nombre al orden que contiene, o al grupo que contiene a los murciélagos. También se les conoce como quirópteros. Quirón es mano y terón es ala. Entonces quiere decir literalmente
los organismos que tienen las alas construidas a partir de sus manos. ¿Qué elementos participan en la mano? Pues ustedes, he hecho yo aquí esta gráfica para que ustedes puedan hacer el ejercicio poniéndolo si quieren sobre la pantalla de su computador y van a ver cuáles son los huesos que están increíblemente alargados en la mano del murciélago que participan en la conformación del ala. Los dedos están bastante alargados en los murciélagos, yo aquí no lo he hecho porque no me alcanzaba la pantalla, pero quería significar que los huesos más importantes de la mano que participan en el ala son estos que forman el puño nuestro, o sea, cuando usted cierra el puño, esos huesitos son los que están increíblemente alargados en los murciélagos que se llaman los metacarpos. Entonces, los metacarpos, en unión con el antebrazo y el brazo, forman el ala, como lo vemos nosotros acá. Esa estructura, nosotros le hemos puesto un nombre científico, se llama el quiridio. Es como la manota, si ustedes quieren ver, ahí están la comparación entre un brazo, un antebrazo y una mano humana, y lo que sería el brazo, el antebrazo y la mano de un murciélago. Son los mismos huesos, el mismo húmero, el mismo cúbito, el mismo radio, los mismos deditos, el dedo pulgar y los otros 4 dedos con los metacarpos que les había mencionado y las falanges. Pueden variar de una especie a otra en su presencia, pueden variar de una especie a otra en su dimensión, y eso va a tener unas implicaciones en la vida de los murciélagos porque va a determinar cómo pueden volar y dónde pueden volar. Y el otro elemento, aparte de los huesos que constituye el ala, pues son las membranas, que son muy importantes, y las membranas en los murciélagos pues están distribuidas entre los dedos. Son estas mismas membranas que tenemos nosotros aquí en la mano, ustedes pueden estirarse ahí, son esas membranas las tenemos nosotros incluso cuando somos bebés, y hay un gen que actúa de forma antagónica, digamos, con el gen que desarrolla esa membrana y dice, no, ¿sabe qué? Que solo crezcan los huesos y que no crezca la membrana entre los dedos, como puede ocurrir en un pescado. Cuando nosotros somos como un fetico, nos vemos como un pez. Entonces, ese es el gen laminin 5 que determina la expresión, como pueden ver ustedes aquí, de lo que sería la mano de un murciélago. Entonces, miren, acá esto es como lo que le ocurre a un humano cuando es un bebé, cuando es menos que un bebé, es un feto, y aquí lo que ocurre en el murciélago. En el murciélago simplemente se mantiene esas membranas entre los dedos, como lo vemos nosotros acá, y eso es lo que termina de constituir con los elementos del hueso el ala, en lo que llamamos nosotros el quiridio. Y pues esto no podría moverse si no tuviera unos músculos que también son los mismos músculos que tenemos nosotros, y se han aparecido unos músculos novedosos que están asociados al desplazamiento de esas membranas entre las diferentes partes del cuerpo. Lo que sí es una realidad, como les comentaba, es que diferentes murciélagos, que se ven muy distintos, también difieren en la forma de su ala, y no solo eso, sino también en la forma de las membranas que tienen entre las patas, que también hacen parte de la locomoción, es de ese paracaídas gigante que es el cuerpo de un murciélaguito. Y esto determina también que los murciélagos pues no sean organismos muy grandes, porque es muy difícil poner a volar una bolsa de huesos. Entonces tenemos organismos desde este muy chiquitín, este es el murciélaguito más pequeñito que conocemos, Crasionycteris, que tiene 33 milímetros con las alas abiertas, o sea, es una cosita casi de nada, del tamaño de menos de un dedo, y vive por allá en Asia, en el sudeste asiático. Es un organismo que se alimenta de insectos. Y tenemos el murciélago más grande, pues que tampoco es que sea gigantesco, mide con las alas abiertas 1,5 metros. Estas fotos que son exageradas en los memes, de aparecen murciélagos gigantesísimos, pues no son parte de la realidad. Este es el murciélago más grande que nosotros conocemos, se llama Pteropus vampyrum, y es un murciélaguito que para nada debíamos tenerle temor de ninguna clase, porque él vive entre los manglares que tenemos allá en la costa del Caribe. Allá en el Pacífico tenemos otras especies, en el sudeste asiático, y se alimentan de algo que sí hay por acá, algunas especies del mismo género, que es el género Ficus, o sea que también los tenemos nosotros ahí, los matarratones que hay en el Caribe. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la morfología que tienen estos murciélaguitos en sus alas, pues ellos vuelan de forma diferente y ocupan lugares diferentes en los ambientes. Hay unos que se pueden mover entre la vegetación, hay otros que prefieren los espacios más abiertos, hay unos que prefieren la vegetación más cerrada, y eso va a determinar que los murciélagos tengan diferentes roles
en los ecosistemas donde ellos están. ¿Qué ha permitido el vuelo también? Ha permitido que los murciélagos colonicen muchísimos lugares y a donde van encuentran condiciones que son diferentes y son seleccionados en formas distintas y por eso son organismos que como grupo son muy diversos. Los tenemos en casi todo el globo. En la restricción es metabólica, entonces en los sitios más fríos de la Tierra, como los polos al norte y al sur, y como la parte más alta de las montañas, ahí le queda un poquito complicado a los murciélagos por el tema del metabolismo. Entonces, un murciélago es un organismo que como mecanismo de locomoción principal tiene el vuelo, pero ya vimos que el vuelo no es gratis, que el vuelo depende de una cantidad de energía para que el murciélago se pueda mover, y esa cantidad de energía hace que el murciélaguito tenga que trabajar toda la noche, y ya vamos a ver los trabajos que desempeña que son muy bonitos. Y lo otro, que puede llegar a muchos lugares. Entonces, esto también quiere decir que los murciélagos y su diversidad participan en la constitución de los ecosistemas de casi todo el mundo y en los ecosistemas tropicales de una manera más importante. Dentro de esos determinismos que tienen los murciélaguitos, por ejemplo, en el vuelo, pues estos murciélaguitos que viven en el interior de los bosques de la familia Philostomidae, si ustedes recuerdan, los que tienen esa colocación así medio floja y que se acomodan en el fondo del bosque, pues ellos tienen unas adaptaciones anatómicas en los brazos que les permiten bloquear las alas cuando se encuentran un obstáculo y son casi como un Pac-Man. Entonces ellos pueden navegar muy bien dentro del bosque. Al estar dentro del bosque, estos organismos, que todos originalmente, si ustedes recuerdan la primera parte de la charla, les dije que los murciélaguitos eran principalmente insectívoros, estos organismos acá han diversificado en una cantidad de formas diferentes de alimentación. Tenemos unos que son hematófagos, los que se alimentan de sangre, está el género Desmodus, aquí lo vemos. Tenemos otros que hacen el rol de los colibríes, pero nocturnos. Miren, este es el cráneo de uno de esos. Ya pueden imaginarse ustedes el tamaño de la lengua y cómo la puede introducir dentro de ciertas flores. Y tenemos la última radiación, decimos nosotros en la ciencia, la última producción, digamos, de especies de murciélaguitos, que son murciélaguitos frugívoros. Entonces, todos estos murciélaguitos que se ven muy distintos, hay que hacerse una pregunta aquí. ¿Por qué son tan diversos? ¿Por qué pueden variar tanto? ¿Por qué son como una plastilina? Miren la forma de esas caras, miren la forma de esos cráneos, de esos ojos, de esas orejas. ¿Por qué las pueden tener chicas, grandes, alargadas, achatadas? Pues la explicación parece ser que al tener un mecanismo tan dispendioso en energía de locomoción como es el vuelo, pues resulta que uno no puede estar en la bici repicando, dice por ahí el dicho. Entonces, el mecanismo de reparación del genoma es medio flojón y es permisivo a ciertas mutaciones. Y esas mutaciones han encontrado maneras de ser utilizadas en un reciclaje. Decimos nosotros en la ciencia, el término que utilizamos se llama coopción. Es como tomar utilidad de lo que tengas a mano, y ellos han encontrado utilidad para esas variaciones. Si el rostro es largo, pues ahí hay un primordio, digamos, de oportunidad para aprovechar el néctar de las flores más profundas. Si las orejas son muy grandes y puedes escuchar diferentes longitudes y difractarlas, o sea, romper esas ondas de sonido y volverlas información, como es en este caso, pues te puedes convertir en un organismo insectívoro muy especializado. O si el cráneo se hace más cortito, puedes morder más fuerte las frutas, y miren que a este le sobra piel para la cantidad de cráneo que tiene. Y algunos murciélagos, como les comenté yo, los que son hematófagos, los que se alimentan de sangre, pues tienen este mecanismo de alimentación que es increíblemente complejo, no es fácil alimentarse solo de sangre. Entonces, en estos murciélaguitos, los filostomios, que los tenemos en Colombia, Colombia es el país con mayor diversidad de murciélagos filostomios en el mundo y con mayor diversidad de murciélagos en general, 217, un poco más especies. Escuchaba yo a un gran amigo que ya van como en 220 o estaban entre las que tienen como ahí en cocción esas nuevas especies, pero esas especies hacen diferentes cosas en los ecosistemas. Están los que se alimentan de frutos y al alimentarse de los frutos transportan las semillas de los árboles que no se pueden mover y que si cayeran al lado del árbol papá o mamá,
pues no tendrían tanto chance de competir con una planta adulta. Entonces, al llevarlas a otro lugar, se incrementa la probabilidad de que esas semillas tengan un éxito en supervivencia. Los murciélaguitos pueden defecar al vuelo, en virtud de tratar de mantener el menor peso y de que ellos pues son unos recién llegados al mundo de la frugivoría, todavía no tienen completada su fisiología para digerir completamente los frutos, toman apenas como el néctar. Entonces ellos defecan esas semillas rápidamente y al pasar las semillas por el tracto digestivo las preparan para que esas semillas se desarrollen más rápido. Entonces tenemos una enorme diversidad, miren ustedes la variación entre estos cráneos y la variación en términos, cada colorcito aquí yo he significado en los murciélagos filostómidos una historia relativamente corta en términos evolutivos, 28 millones de años, pues esto es corto comparado con los 300 millones de años que les comentaba yo a ustedes al comienzo, en el que se ha podido pasar desde una dieta insectívora a través de varias formas de animalivoría, incluyendo la nectarivoría, hasta incluso la frugivoría. Entonces esta es una historia increíblemente importante y en esa diversidad pues hay muchísimas funciones que cumplen estos organismos en la naturaleza. Estos son los que se llaman servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza. Yo he resaltado aquí los 4 más que me parecieron, digamos, como más claves por cuestión de tiempo. El primero, la polinización, que es, sin la polinización, pues no habría plantas, es el servicio ecosistémico fundamental, tal vez la relación biológica más importante que existe en la naturaleza para el sostenimiento de la vida en el planeta después de la fotosíntesis. La dispersión de semillas de la que hablamos hace un ratito, como son consumidores de insectos, muchos de esos insectos que tienen unos ciclos de vida muy cortos y que también consumen mucha materia viva, pues si los dejáramos ahí a su libre albedrío, esos insectos podrían terminar arrasando con los ecosistemas, o muchos de esos insectos que son hematófagos son unos grandes dinamizadores de enfermedades. Entonces ese control demográfico que hacen los murciélagos sobre los insectos es importante. Y el efecto de dilución, del cual los dejo ahí en cocción para que lo analicemos al final de esta charla, pero básicamente lo que dice es que si tenemos mucha diversidad, esa diversidad es como echarle agua a la sopa de las enfermedades. Entre más especies tengas tú en los ecosistemas y esas especies estén de manera saludable, pues eso disminuye los saltos de enfermedades entre unas especies y otras. Ya podrán ustedes sospechar que estoy hablando de las famosas pandemias. Entonces miremos el tema de la polinización y de la dispersión de semillas. Aquí vemos las adaptaciones morfológicas que tienen los murciélagos justamente ajustadas, digamos, a esos modos de alimentación, el consumo de néctar o el consumo de frutos. A manera de ejemplo, aquí les presento a un murciélaguito nectarívoro haciendo su trabajo en esa flor, pues ya se podrán imaginar ustedes, ya sea el tamaño del cráneo o el tamaño de la lengua. Pues ahí en ese murciélaguito, miren el tamaño de la lengua que tiene. Es una lengua que es casi del mismo tamaño o un poco más larga que su cuerpo. Eso es una adaptación increíblemente fuerte. Como les comentaba, la polinización es el proceso más importante para el mantenimiento de la vida en el planeta después de la fotosíntesis. Y no es para ustedes también tampoco un secreto que estamos atravesando por una crisis de polinizadores. Por el uso de insecticidas y por el calentamiento global, estas relaciones que son relaciones como amorosas que se tejen entre quien poliniza y la planta que es polinizada, que implica cambios en la morfología de la flor, cambios en la fisiología de la flor, cambios en la fenología en el momento en el que la flor abre o produce su néctar, condicionan cambios en la morfología de quien la poliniza, condiciona cambios en la fisiología de cómo puede consumir ese néctar y puede aprovecharlo, y condicionan cambios en el comportamiento de esas especies que polinizan. Entonces esta es una real relación, yo a veces digo tóxica, porque es casi que inseparable. Y cuando empiezas a desajustar los sistemas a través de las muchas afectaciones que causamos nosotros los humanos, pues estas son de las primeras relaciones que se rompen, porque son muy específicas. Con un efecto negativo, obviamente, porque de la polinización dependen al menos 1 de cada 3 alimentos que
que usted se ha comido hoy en el plato, ya sea en el desayuno, el almuerzo o la cena, ahí está la participación de los murciélagos, que son increíbles polinizadores. Trabajan para nosotros a nuestro beneficio y a veces no les pagamos tan bien. Esa es una historia pues muy interesante. Miren ustedes el ajuste que hay en esa historia amorosa. Nosotros decimos síndromes. Síndrome quiere decir que corre al lado. Dromos es como hipódromo, donde corren los caballos. Hipo, caballo, dromos, correr. Canódromo, donde corren los canes, los perros. Autódromo, donde corren los carros. Entonces, este es un síndrome, quiere decir que corren paralelos. ¿Quiénes? La historia evolutiva de la planta y la historia evolutiva del murciélago. Esto es un beso. Realmente el murciélaguito no solo se está alimentando ahí, sino es la compleción de una historia de amor que tiene un sentido, tiene el sentido de la reproducción de la planta y tiene el sentido de la alimentación del murciélaguito. Entonces, esas morfologías muy raras que pueden tener algunas plantas, como estas del género Pulmoisteria, que estudia mi gran amigo Nathan Muchala, que estuvo de visita o está de visita en Colombia en estos días, pues miren lo que hace en el murciélaguito. Deja en ciertos sitios específicos su polen y cuando el murciélaguito vuelve a entrar a otra Burmeisteria con esa morfología tan particular, pues es justamente el polen de la Burmeisteria de la especie que es el que es tocado. Entonces, estos hábitos alimenticios se traducen en múltiples funciones dentro de los ecosistemas donde los murciélagos habitan. Y finalmente, yo quisiera hacer un señalamiento al tema de la dilución, que tiene que ver con el sistema inmune de los murciélaguitos. Ya les había adelantado a ustedes algo. Les había dicho que las mismas enzimas que regulan el metabolismo del vuelo y la regulación de la temperatura son las mismas enzimas que activan los mecanismos de respuesta inmunes. Hay uno que los científicos decimos se llama el interferón, porque interfiere allá la replicación de los virus para ese proceso. Pero eso se hace a través de un esfuerzo metabólico, un esfuerzo en energía dentro de los organismos. Los murciélaguitos, que son muy buenos en negociar eso, pues han podido manejar de una mejor manera que nosotros a los virus. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted ve un murciélaguito está viendo como un libro, una enciclopedia que le está contando cómo prevenirse de las enfermedades. ¿Cómo sabemos nosotros que en ellos es efectivo? Pues es que existen muy pocos organismos que puedan vivir en grupos tan numerosos como algunos murciélagos. Hay colonias de un murciélaguito, el murciélaguito de cola libre brasilero, Tadaria brasiliensis, que tiene colonias en el sur de los Estados Unidos, pueden llegar hasta el otro extremo del continente en Argentina, pero en esas colonias en los Estados Unidos pueden vivir en números hasta de 40 millones. Hay muy poquísimos, yo diría que ningún otro organismo es capaz de vivir en conjunto con tantos otros organismos de su misma especie. Si alguien tose o estornuda, créame que eso es una pandemia generalizada. Entonces los murciélaguitos tienen pistas importantes en su sistema inmune para entender las enfermedades. Y eso es lo que hacemos nosotros. Yo quiero aquí hacer un poco de propaganda del trabajo que hago yo. Estas son las siglas del Centro de Estudios de Alta Montaña, CEAM, de la Universidad del Quindío. Es un centro que está sentado en las Naciones Unidas, en la Comisión de Cambio Climático, Diversidad y Medio Ambiente, que es el centro que combina las iniciativas de la Organización para la Alimentación, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud. Son dos elementos que son muy importantes. Pues nosotros trabajamos con muchas personas enfocados en generar conocimiento que nos puedan ayudar a resolver problemas ambientales generados por el hombre. Y uno de esos elementos que nos preocupa muchísimo es el tema de cómo las afectaciones a la salud de los medios naturales, de los ecosistemas, porque entendemos a este planeta como si fuera un organismo que tiene una salud y que puede enfermarse, y que si la salud de los ecosistemas y el planeta está mal, pues no podemos esperar que la salud del ser humano esté bien. Y cuando yo hablo de la salud del ser humano, no estoy hablando únicamente de la salud clínica del ser humano, también de esa, pero estoy hablando de la salud que tenemos políticamente, de la salud que tenemos en términos de la estabilidad de nuestras economías. Miren ustedes que la recesión que ha dejado la crisis de la pandemia que vivimos hace unos meses, porque no fue hace muchísimo tiempo, no ha pasado todavía un par de años de la situación más álgida de la pandemia del COVID-19, ha resultado en desequilibrios en todo el mundo de orden económico
que ya tienen un efecto en múltiples guerras que se están generando alrededor del globo. Entonces, miren ustedes que hay que prestarle muchísima atención a la salud de los ecosistemas para poder vivir bien. Nosotros hemos generado algo que se llama la Plataforma Informática de Servicios Climáticos implementados en salud. ¿Qué es eso? Pues es pararle bolas o prestar atención, tomar datos, documentar la diversidad, documentar la variación del clima, porque sabemos que el cambio climático es uno de los grandes tensores y aceleradores de los procesos de desbarajuste, de desajuste o de desequilibrio que se está dando en los ecosistemas, procesar eso a través de muchos mecanismos de inteligencia artificial, pero también con la participación de la gente y tratar de entender qué repercusiones tiene eso sobre los diferentes sistemas, los naturales, obviamente, la salud, pero los muchos otros sistemas que hacen parte de la vida humana. Y pues hemos podido empezar a documentar esto en el Quindío, que es un sistema de montaña. ¿Por qué nos interesan las montañas? Porque las montañas, como muchos otros ecosistemas, son ecosistemas reguladores de los ciclos del agua y del clima, que realmente es un solo ciclo, y en últimas terminan afectando la diversidad global. Entonces les voy a contar aquí, les pido disculpas por estas diapositivas en inglés, no tuve todo el tiempo para poder traducirlas, pero creo que se entiende. Estamos hablando del efecto de dilución, dilution effect, es lo que dice acá, y lo que dice esto es que si tienes una alta diversidad, pues baja la densidad de hospederos, de los agentes que causan enfermedades, baja la posibilidad de encontrarte con alguno que sea el que tenga el virus, porque tienes muchos organismos de especies diferentes que se están controlando entre sí, entonces están en números bajitos. Y obviamente pues en ese sentido también baja la tasa de transmisión. Pero ¿qué pasa con esto? Que puede que si tenemos la situación contraria, tenemos una baja diversidad, pues aumenta el número de los hospederos de la especie que pueda llegar a tener una enfermedad, aumentará obviamente el número de encuentros y aumentará la tasa de transmisión. ¿Qué pasa también con los murciélagos en este sentido? Pues hay que prestarle atención a aquellos organismos que son capaces de movilizar rápidamente. Los pangolines tienen virus, los elefantes tienen virus, los rinocerontes, todos los elementos de la naturaleza. Y esos llegan rápidamente a los carnívoros que le meten un bocado a cada uno de estos. A veces se comen todos los organismos. Pero hay otro tipo de depredadores que son igualmente efectivos en capturar esas cargas de enfermedades que tenemos nosotros, ya sean parasitarias, de parásitos o de virus. Son estos mosquitos que seguro nos han tomado muestras de sangre a todos. Entonces, en esas muestras de sangre que toman los mosquitos, pues ahí va pedacitos de los virus y a veces de los parásitos que podemos tener cada uno de nosotros o pueden tener los organismos de la naturaleza. ¿Cuál es el gran sifón ecológico al que llegan los mosquitos? Pues si ustedes me han seguido la pista en esta charla, pues sabrán que los murciélagos son los grandes depredadores que ha construido la naturaleza para poder volar en la noche, tener un sistema de colocación que les permite capturar toneladas literalmente de mosquitos cada noche. Entonces, por eso los murciélaguitos han sido seleccionados en poder incorporar estos nuevos agentes que causan enfermedades y poderlos manejar a través de su excelente metabolismo. Y vuelve y juega. Entonces, lo que tenemos aquí es el gran libro de conocimiento de la naturaleza contenido en la diversidad de los murciélagos que nos permite a nosotros encontrar, nos permitirá, estoy convencido de eso, encontrar la solución a muchos problemas derivados de las pandemias. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estas pandemias que sabemos que han tenido un origen, muchas de ellas en los murciélagos, no es la culpa de los murciélagos que salten a los humanos, los murciélagos saben cómo manejar eso. Miren lo que hay en la mitad aquí, las llamas, los caballos, algunos carnívoros, los camellos, los cerdos, y a través de esos organismos llegan al ser humano. ¿Por qué? Porque son organismos que viven con los humanos y los tenemos en cantidades increíblemente altas. No solo nosotros somos una especie que tiene casi 9.000 millones de individuos, hombres y mujeres, sino que tenemos casi 1.300 millones de vacas, de las cuales nos alimentamos, de 700 a 1.200 millones de perros, el 70% de ellos viviendo en las calles, consumiendo la fauna, la poca fauna natural que queda, de 600 a 1.000 millones de gatos.
pues son muy lindos los gaticos, los perros, son muy lindas las vacas, son muy lindos los cerdos, pero realmente necesitamos prestarle muchísima más atención a la fauna silvestre que no está representada en estos números. Ojalá tuviéramos 1.300 millones de primates, ojalá tuviéramos 700 a 1.200 millones de tángaras, ojalá tuviéramos 600 a 1.000 millones de murciélagos, pero esa no es la realidad. Tenemos 6 millones de perros, de gatos y de vacas, organismos que hemos creado nosotros con nuestro ingenio y que sí merecen todo nuestro cuidado, pero son una realidad artificial con respecto a la realidad que viene viajando en la naturaleza hace mucho tiempo. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea, los invito a que revisen la última revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde hemos condensado lo que hemos podido aprender en estos últimos 10 años de la diversidad de mamíferos en el Quindío, y hay obviamente unos apartados muy especiales de la diversidad de murciélagos. También envío un saludo a Dani Milena Astorquiza, es una estudiante doctoral con la que estamos tratando de investigar el tema de la relación de los virus y los murciélagos. Y alguien dirá, pues tan oportuno el profesor Mantilla. No, pues la tesis, la propuesta de tesis de Milena fue formulada en el 2018, cuando nadie hablaba de virus y murciélagos, y no fue rechazada, entre otras, como fue rechazada la recomendación que hice en la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Suiza 2019, octubre 18, hace un par de días, hace 2 años, 3 años ya, pues, en el que decía yo, hay que prestarle atención a las enfermedades de origen zoonótico y el cambio climático porque es un altísimo riesgo. Aquí un ejemplo sencillito, pero que nos puede ilustrar sobre el efecto de la dilución. Y esto es algo que pueden hacer ustedes en su propio campo. Nosotros miramos los helmintos, unos gusanitos que viven en la barriga de los murciélaguitos, comparamos un bosquecito que está en el interior del campus de la universidad, obviamente en un área alterada, está en la mitad de la ciudad de Armenia, y otra población de murciélaguitos en el relicto boscoso, porque ya son relictos los que nos quedan, más conservado que tenemos en el departamento, que es el corredor de Barbas Bremen. Y lo que pueden ver ustedes acá en verde más clarito es la diversidad de murciélagos. Las barras significa cada una especie, pues hay más especies en el espacio más conservado, y las barras como verde más oscuro o cafezosas significan las especies que pudimos recuperar de murciélagos en el relicto de bosque dentro del campus de la universidad. A lo que quiero que le presten atención es a las bolitas de colores, son el número de parásitos. Entonces encontramos significativamente muchísimo más número de parásitos en los murciélaguitos que están en condiciones alteradas. Eso es en resumen lo que significa el efecto de la dilución. Si tienes más especies, disminuyes la concentración de parásitos y virus en la naturaleza y disminuyes la potencialidad de que eso salte, como muestra esta gráfica del lado izquierdo, eventualmente a través de la fauna domesticada que llegue a nosotros y se genere una pandemia. Copiando a mi gran amigo Héctor Ramírez, que decía en un conversatorio que tuvimos por parte de la Asociación Colombiana de Zoología, de la cual reciben ustedes el saludo más grato. Esta charla se da en parte en apoyo que queremos dar desde la Asociación Colombiana de Zoología. Un saludo especial a nuestra presidenta y la junta directiva, la profesora Nubia Estela Mata de la Universidad Nacional, que está haciendo una labor muy bonita, en la que queremos justamente apoyar todas las iniciativas relacionadas con la zoología. Hicimos un conversatorio hace poco y estaba mi gran amigo, el mejor mastrozoólogo, uno de los mejores, tenemos muchos, de Colombia, Héctor Ramírez, y él decía, todo está por hacer. Estas son mis anotaciones de las últimas salidas, como en el último año, 2 años, y al Chocó encontramos cosas que requieren atención. En Córdoba encontramos cosas que requieren atención, en Sucre encontramos cosas que requieren atención, en el Quindío, en diferentes lugares, encontramos nuevos elementos de la diversidad que necesitan ser investigados. Entonces, con esto, pues un llamado también a la conservación de estos organismos. Nosotros pudimos, a través del trabajo que realizan los compañeros de la Universidad Tecnológica del Chocó principalmente, Alex Mauricio Jiménez, el compañero Alfaro Antonio Asprilla, el profesor Leison Palacio, Leison Mosquera Palacio, que son personas que están dedicadas de lleno a la conservación de los murciélagos en esta que es una de las áreas más diversas de murciélagos en Colombia.
un saludo también extendido. Tenemos gente trabajando en la costa, el profesor Julio Chacón, tenemos gente trabajando en los llanos orientales, el profesor Miguel Rodríguez, en los Andes, en diferentes lugares, el profesor Héctor que mencionaba yo, por no seguir siendo grosero y omitiendo a mis otros compañeros, Harold Castaño, el profesor Jairo Pérez, tantas personas que han contribuido de maneras tan importantes. Nuestro programa de conservación de murciélagos son iniciativas que necesitamos apoyar para mantener este elemento tan importante de la diversidad que son los murciélagos, que nos ayudan de seguro a tener una mejor vida. Y con este mensaje, Angie Natalí, te agradezco mucho a ti, a la Fundación Mapache, por la invitación a nuestro programa de conservación de murciélagos, también por la bonita labor que hacen ustedes en tratar de proteger nuestra naturaleza para las futuras generaciones. Muchas gracias. No sé si ¿Sí me estás escuchando? Profe, sí, profe, súper bien. Muchísimas, pero muchísimas gracias por toda la información, por esta grandiosa charla, que creo que fue una clase. Fue espectacular poder aprender sobre los murciélagos desde el principio de su historia, así que no, espectacular, profe, de verdad. Muchas gracias por su tiempo, por dedicarle como a transmitir ese conocimiento tan diverso sobre los murciélagos. Entonces, queremos dar este espacio para que las personas, tenemos un público conectado en Facebook Live, para que tengan la oportunidad de preguntarles muchas cosas acerca de los murciélagos. Entonces, no sé cómo va el chat de Facebook. A ver, toda la audiencia, si pueden preguntar, aprovechando que está el profe por acá acompañándonos, pueden realizar sus preguntitas antes que el profe se nos vaya. Y bueno, de Si no, verdad sí, igual darle queda el contacto. Si no, igual queda el contacto y cualquier eh, duda yo les paso mi contacto para que puedan, ok, también, exactamente, profe. sí, Así es, profe. Entonces vamos a dar unos minuticos para ver si hay personitas que quieren realizar preguntas. Em, y bueno, profe, sí, de verdad muchas gracias por su tiempo. Y también toda esta charla va en marco del programa para la conservación de los murciélagos, que es con el programa con que hacemos el Festival de los Murciélagos y el Mes de los Murciélagos. Entonces, todo sí, va sí, alineado hacia la conservación de los murciélagos y con que el programa. Aprovechando mientras colocan las preguntas, también quería dar un pequeño aviso. Quería poder mostrarles esto que tengo acá, que nos llegó también de una compañera que hace parte del programa para la conservación de los murciélagos. Y son estas obras de arte que parece que fueran reales. Para acá, para aprovechar y darles la publicidad, son unos murciélaguitos que hace por especie, son casi idénticos a los reales y son precisamente para poderlos utilizar en programas de educación ambiental. Entonces, creo que ya todos los que estamos llevando a cabo estos festivales tenemos estos murciélaguitos hechos ya les paso la página, se llama Ichik Mashu. Entonces, por favor, para que lo sigan por redes sociales, no sé si aquí se ve, no sé cómo hacer, puedes, aquí está. Entonces, Easy Macho, yo les coloco por ahí, por el Facebook, para que por favor los puedan seguir y todas las personas o organizaciones que quieran tener estas obras de arte para utilizarla para programas de educación ambiental, pues se las recomiendo, súper bonitos, parecen reales y súper prácticos pues para enseñar. Entonces ahí ese aviso parroquial. muy bueno. Listo, entonces, bueno, preguntas, creo que no hay preguntas. No No hay hay problema. preguntas por ahora. Entonces, no sé si usted nos deja su contacto, no sé si un correo electrónico, si tiene alguna página en donde podamos contactarlo y poder. Pueden seguir las actividades de la colección de mamíferos en Facebook. La página se llama así, Colección de Mamíferos Universidad del Quindío. Y ahí estamos constantemente, digamos, haciendo divulgación de las actividades
que realizamos desde la colección. Le compartimos también a las personas que estén interesadas nuestras actividades de campo, si hay alguna charla, las diferentes actividades que se realizan desde la colección y los hallazgos que también eventualmente hacemos en la colección y noticias que nos parecen de interés del mundo científico o desde el Quindío, pues para todos, donde están cordialísimamente invitados. Eh, las personas que quieran también ir y aprender más con nosotros, las puertas de la Universidad del Quindío, de la colección de mamíferos, del Centro de Estudios de Alta Montaña, están completamente abiertas para, para las personas que quieran visitarnos. Ok, profe, no, en verdad, muchísimas gracias. Por allá le debemos la visita. Me debes la visita, Ahora, esa la sí. tengo ahí anotada, la tengo anotada. Sí, me encantaría la verdad ir allá y ver la colección, sería espectacular. A Lady nos dejó, por acá Lady en Facebook nos dejó la página de Facebook para ingresar a la colección de mamíferos. Entonces por acá podemos, todos los que estén en el chat de Facebook pueden ahí enseguida entrar, darle seguir a la página y ver todo el trabajo que está realizando este grupo de investigación del profe Hugo. Sí, Entonces un por ahí saludo, nos dejaron, ahí está el Lady, link que la también acá. conoces, Sí. que han trabajado Saludos, ustedes Lady. juntos. Sí. Así Ella es, es la allá en la manejadora de Ciénaga de la la Virgen. colección. Entonces, ya es que Ah, espectacular. Ay, súper sí. chévere. Entonces allá Bueno, por también. allá nos estaremos viendo. Así es. Bueno, Bueno, Angie, profe, un entonces, saludo verdad, especial a muchísimas todos. gracias. Muchísimas gracias por Listo, qué profe. pena por los Gracias a usted. problemas técnicos al comienzo. No, no se preocupe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao a todos, que estén muy bien y muchas gracias por Chao. conectarse. Chao, chao.